Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Triangle Strategy. En este episodio matutino, muy temprano, la verdad es que tengo un poquito de sueño, pero bueno, son las 8:25 de la mañana, pero nunca es un mal momento para jugar a Triangle Strategy y avanzar con la historia, que estoy enganchado, así que quiero saber cómo sigue la movida, así que vamos a ir a ello. Voy a compartir el directo. Vale. A ver. Si doy aquí. Vale, perfecto. Pues ya estaría. Tengo el volumen al 40, perfecto. Vale. Pues vamos a darle. Vamos a seguir. Que habíamos dejado en el anterior episodio. Con el problema con los salintendentes. Bueno, con el Source Tool, que nos proponía hacer un tráfico ilegal de sal. Al final hemos acabado aceptando, porque yo tenía la idea de poder encontrar al general, o al general no, al canciller, el Esbalog, para explicarle lo de su hijo. Dicho esto, he estado jugando fuera de cámara, como ya suelo hacer, y he subido de nivel personajes. He hecho alguna mejora, he comprado alguna mejora, creo. Bueno, aquí no se ve, pero bueno, alguna mejora de comprar en el herrero. Y ya, la verdad es que no he hecho mucho más, pero bueno, está ahí, un poco variado, un poco de todo. Y eso. Y vamos hacia las ruinas, que había que investigar un poquito este pueblo, que seguramente dije que nos iban a atacar bandidos, porque tenía toda la pinta, pero bueno. There's nobody here. It should make a perfect spot for camp. Are you certain, my lord? Do you lack faith in our scouts? Of course not, my lord. I just mean, it is hardly a place for a Prince of Glenbrook to sleep. Are we to crouch in range-rent shadows in the pursuit of clandestine dealings? Need I remind you? I am Prince no longer. We must take such shelter as we can find. But even so, that is no reason to forget who you were. Pero, traducción, o sea, la chica hizo Is todo aught eso amiss? y la traducción es Nothing at pero. all. However, I believe I found a place for us to set camp. The road ahead is treacherous, and we would do well to rest and wait out the rain. I am in agreement, my lord. Pushing further in this weather would be unwise. Very well. Let's inspect the surroundings before setting camp. Me pregunto qué pensarán los demás sobre este asunto. Hablaré con ellos mientras exploro la zona. 1200 por aquí. ¿Cómo subo ahí arriba? Ahí. Fármaco antiinmovilización. Vale, algo ahí abajo. Todo lo que sean objetos que podamos coger para luego usar o vender, mejor. A ver, esto como bajo. Uf, esto va a ser complicado. Cuando haya pelea, va a ser enrevesado esto. En las casas no se puede entrar, parece que no. Parece que no se puede entrar aquí en este pueblo abandonado. Pero bueno, huele trampa esto. Epa. 700. He estado explorando y no parece que haber nadie, aunque no debemos bajar la guardia. Hacer la cámara. Mira el gatete, siempre hay un gato en todos los niveles.
Seguro que hay un logro. Si les hablas con todos los gatos, te dan un logro. Eso. Sí, Noah, a ver, es que es demasiado. Sé que es demasiado tarde, pero me preocupa que descubran mi disfraz. ¿No crees que si Maxwell habría mostrado más confianza, incluso en tierras enemigas? Le ayudaré en todo lo que pueda y haremos que este plan funcione. Necesitamos el apoyo de la Casa Ende para nuestra contraofensiva, y este trato no funcionará si no puedes hacerte pasar por lanza certera. Yo voy a hacer esto. No sabes lo reconfortable que es oír decir esto, amigo mío. He renunciado a mi título e incluso a mi identidad, pero sigo estando bien acompañado. La casa Wolford siempre permanecerá a tu lado, Roland. Su Alteza no cesa en sus rondas de vigilancia y parece no percatarse de que está empapado. ¿No cree que su sed de venganza le está anulando el juicio? Juliet, como su guardia personal que eres, te pido que no te apartes de su lado. Está más que decidido a ponerse en la vanguardia con tal de recuperar su reino. Mostrar demasiada prudencia con él tendría el efecto contrario. Intenta abordarle como siempre. Es que no te apartes de su lado, sí. Que le proteja, ¿no? En su guardia. Más que en mí, su Alteza confiaría en usted, Setón Sereno. A fin de cuentas, es usted su incondicional. No digas eso, siempre has estado ahí, velando por su seguridad. Quiero que sigas ofreciendo tu apoyo, aquel que la casa Wolford ni yo podemos brindarle. Ni lo dude, detrás de su máscara sigue siendo el príncipe al que he jurado servir. Cartel de búsqueda. Ah, bueno, ahí se vea lo del... Uy, no. Me aparece un objeto brillante, espérate. Hay un objeto brillante libre. Ah, no. Aquí. Ahí está. Piedra arcana de viento masivo. A ver, campamento no, mierda. Registro. Vale. Aquí. Se busca Rufus Tyrian. Se emite la presente orden de búsqueda y captura contra Rufus Tyrian, quien se ha dado a la fuga tras haber herido a 7 caballeros y matado a 2 más durante las pruebas de acceso para la Orden de Caballeros del Reino. Sus 2 víctimas mortales se tratan de Sir Laplace, instructor del ejército del Reino, y Sir Tyrian, un caballero veterano de la Gran Guerra Farsalina. Delitos que se le imputan: agresión y homicidio contra los caballeros del Reino, parricidio también, por su padre. Vale. ¿Con quién más falta hablar? A ver. Había oído rumores acerca del contrabando de sal cuando estaba en Fraguarada. Nadie puede prescindir de este recurso y hay quien, aun sabiéndolo, no tiene más remedio que comprarla de forma ilícita. Nunca pensé que me involucraría en algo así. Sé que es por el bien de Wolford, pero tengo sentimientos encontrados. No parece que la lluvia vaya a amainar. Espero que no nos dificulte nuestro avance. Me pregunto quién podría ser el destinatario de esta sal de contrabando. Dependiendo de quién sea, podríamos usarlo a favor de nuestra casa. La idea de ayudar a contrabandistas me revuelve las tripas. Sigo sin estar de acuerdo, la verdad. Aunque yo me tiro hasta de un puente por los Wolford. Imagino que la clase política se enfrenta a situaciones así cada 2x3. Bueno, discutible, pero bueno. Dejémoslo. Concluye tus pesquisas, sí. Ya está oscureciendo, pero con todas estas goteras, dormir aquí va a ser un suplicio. Será mejor que pase la noche en el campamento. Can't you sleep, Serenoa? We have a long day ahead of us. Thank you, but I'm fine. Why are you still awake? The rain. Will it ever end? No storm lasts forever. The sun will greet us in the morning, I'm sure. I can only hope. Optimism is sorely needed in these troubled times. However, it would be prudent to plan for the worst.
No need to lecture my lord. He was just comforting his dear bride-to-be. No, Gile's right. If the ring continues, we shall have to find another way around. Regardless of the path we take, our destination remains the same. Stifling swamps clogged with insects and worse. I suppose it is fitting, considering the state of our honor as of late. I understand your misgivings. All the more reason for us to win Minister Sorslay's trust. And what is his trust worth? He relishes in dangling accolades in front of those foolish enough to grasp for them. I won't let that bastard toy with us. Doubtless he feels the same about us. The salt is gone. Ostras, nos han robado. How in the blazes Nos did that han happen? robado. Bandits. They've made off with everything in our cart. Ostras, te digo, vaya vigilancia tenéis, cabrones. No vais. I apologize. Mountain clans are generally Me han not known jugado, for hostia, their pues stealth. igual hay que cuestionarse tus habilidades. They can't have gone far. Madre Find mía. them. Voy a tomar un café antes de empezar, pero... Habrán sido los pelirrojos. A ver quién habrá sido. Hombre, los pelirrojos, ¿quién si no? You're the bandits that waylaid us before. Solo hay un I was bandit. just pondering whether you were brave or foolish to be using these roads. Seems I have my answer. Brought your lordly friends to help you take revenge, have ya? I believe you stole our cargo. We'll be taking that back if you don't mind. Your lords always have such big mouths. You traipse into our home and demand tribute? Your titles mean less than not here. It's you who should be begging for mercy. Shut your damn mouths! We ain't listening to the demands of rabid beasts. Beasts! You got some nerve when it's you who's growing fat with your ill-gotten salt. We aren't daft. If you had permission to sell this cargo of yours, then we wouldn't have had the good fortune to Hostia, ¿no meet hace el you in this chantaje o qué? forsaken ¿No hace el wilderness. chantaje? Nothing to say to that, huh? Well, if you don't mind, we'll be taking the salt as payment for your lodgings. And if you have any objections, then you're welcome to take them up Si with se us. atrevéis. Bueno, ahí te digo que os podemos matar y ya está, ¿no? Yo te digo que si os matamos, dos pájaros de un tiro, ¿eh? Hostia. Muchos personajes. A ver. Vale, a ver. Está aquí, lógicamente. No sé si llega a poder pasar útil en este combate, teniendo en cuenta que está todo muy disperso. Voy a cambiar de grado. Voy a poner... Hombre, el herrero tampoco está mal. Pero voy a poner al arquero este. Para que haga un poquito de... Hasta aquí, ¿cómo coño? O sea, a lo mejor voy a por aquí con la Ana y por aquí pongo con los arqueros. Vale. Aquí este tiene un arco, así que no es muy... no va a tener mucho rango. Esto sí está bien, creo. Bueno, vamos a ponerla aquí. Acá con fuego a esta. Voy a intentar matar a la Trish lo antes posible. Aunque es resistente al fuego. Ahora que me acuerdo, los dos estos son resistentes al fuego. Porque como son pelirrojos, los pelirrojos tienen resistente al fuego en este juego. Así que voy a ir con estos dos aquí, en los flancos. La equidad en medio está bien. Vale, vamos a empezar con esto. A ver qué tal.
Return our salt and there will be mercy. Not likely. Besides, weren't us in the wrong? You don't want your stuff. No use talking to these pampered nobles. Best just stick. Your orders? You won't catch me. Ready for battle. I won't lose. Huye. Es que este es nivel... I will go through if I must. Ahí me he pasado. The hunt is on. Vale. Huye. Si me pongo aquí tampoco tengo rango. 7. Vale. Not another step. No le he inmovilizado. Vale. Coming through. Hostia, me ha provocado. Tú, el Roland me lo va a matar. Me lo han matado como si nada. Bueno, estaba un poco underlevel también, es verdad, que no lo tenía muy subido de nivel. Y eso igual ha afectado, pero joder. De unido. Vale. ¿Quién le va? Va este. Tire feroz. Won't let you down. Así hacemos ataque mágico y nos ponemos aquí en este flanco. Aquí. Vamos a hacer que vengan ellos, si no. Metemos arqueros nosotros, tenemos una posición buena. No hace falta irnos. Time for some sorcery. No hace falta rushear realmente. No lo mato. ¿Qué le puedo hacer? Ready to see a spell. Bueno, voy a poner aquí atrás. Looks like I'm up. Vale, pues disparamos con este. I'm only getting started. Let me heal your wounds. Está full lead realmente. Vale, vamos a meterle... Aquí, hace aceleración a la Victory a la goes to the fluidez priest is y... wonderful. One step closer to our hope. I will end this. Vale. Vale, aquí hay que matar a este arquero. Es que realmente no había pensado, pero Frederica es muy inútil aquí, Con lo de que hace menos daño porque llueve. Como llueve hace menos daño, creo. The heavens rain. Vamos a tirar para atrás. Que vengan ellos. Ay, los curanderos, qué pereza. Ready for battle. No, no puedo darle. En serio. Me pongo aquí tampoco. Pongo aquí. Allow me. My turn. Back at you. The hunt is on. Este no queda nada. No lo mato. Si hago así. Not another step. Uff, esos críticos, Here. Ah, la furia no... Hostia, la furia no va como yo creo que ya que Too funcionaba. obvious. Ostras, tú. There is no mercy Las on cosas no están the saliendo como yo creía. Vale, si pongo aquí lo mato. You have nothing left. Time for some sorcery. Voy a moverme. Let me heal your wounds. Be at ease. I fight for peace.
judge you. Desde aquí no tengo nada, pues ya pongo aquí. The heavens reign. Vale, perfecto. Paralizado. Bastante bien. Looks like I'm up. Y este viejo, pues... Si me pongo aquí sí que llego. Ah, pues tengo que ser directo. Tengo que darle directamente, no puedo poner obstáculos en medio. Si me pongo aquí no llego. Si me pongo aquí tampoco llego. Vamos a buscar la altura entonces. Vamos a ir. Llego a algún lado. Le doy igualmente. Ah, no, pero tengo en la pared en medio, nada. Pues nada, pues aquí nos quedamos. Ay, el curandero este, tengo que matarlo también. Point me at him. Hope you're ready. Sound strike. This is the end. Time to take flight. Sí, con furia tú. I shall try my level best. Just as I planned. Here I come. Vamos a tirar para atrás. Porque nos vienen por el flanco izquierdo, así que... Shall we begin? Y estaría... A ver... Podría pegarle, es lo mismo. Voy a ponerme aquí para coger objeto. Curamos. The tides are turning. You gotta blame someone, blame yourself, and leave us well out of it. You're damn it! Allow me. Ah, no puede... Es que está muy alto, claro, no lo he pensado, no llega este tío. Pero está demasiado alto. Vale, pues te pones aquí. Mata esta. Nothing personal. I will end this. Here I come. Just as I planned. The heavens judge you. Hope you're ready. Hay que matar al curandero ese. Vamos a matar a este. This is the end. A ver, no creo que deberíamos... A ver, es verdad que son muchos enemigos, pero creo que podemos ganar. O sea, no es una batalla... Vamos a movernos para intentar darle al curandero. O podemos darle a... 33%. 33, ¿cómo que 33? No puede ser. Pero... Vamos a matar al curandero. Vale, por fin le toca a este. Death from above. Si ya matamos al curandero. Falta otro, pero bueno. Oh, me he inmovilizado. Ok, tío. Justamente el charco está aquí, en serio. No, vamos a intentar stunear a los jefes. No llego. Si me pongo aquí tampoco. ¿Qué? 125 de crítico. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Pero qué cojones ha sido eso? Voy a ponerme aquí. Voy a curar a Ana. Let us reverse our fortunes. Coming through. 102. ¿Qué nivel son estos dos? 15 y 15. O sea, vale. Coño, pero... Wow. O sea, te tocan y te matan.
Dios mío de mi vida. Tremble in fear. Virgen Santísima. Allow me. No me llevo. Looks like I'm up. Tira sigilo. You won't. De veneno no sé cuánto va a durar, o sea. Me queda un turno de veneno todavía. Ah, sí, por veneno ya. No puedo moverme, pues. Le tengo una poción normal. I need this. Al menos, oye. Make way. Es que el crítico que me he comido. El crítico que me he comido y el. Bullseye. Y lo que me quitan con crítico. Es que quitan un huevo con crítico estos tíos, Tienen de tener algún bufo de que los críticos hacen mucho daño. Pero ¿cómo me quita 110? I shall try my Qué level locura. best. Es una barbaridad. Una barbaridad. Vale, voy a ponerme aquí. Voy a bufar a esta. It is time I to can strike. do it. Let me show you what I've learned. A cadenas indias a esta. Y ya está. Y huimos porque no. Porque si no nos revientan. Very well. Y esta tía, pues. Es que no me quita nada. A esconderse. Pero no, aquí no. Voy a correr para aquí. Tú sigue por aquí. Ir a por el curandero. Now then. Vale. Te escondes aquí. Curses. Sigo sin poder moverme, así que. Como lance una piedra de estas. ¿Cómo hace esta piedra? Yo qué sé. No hace casi daño, pero. Not so fast. Se quedan dos vivos ahí arriba también, Quedan aquí dos vivos, va a ser duro. What a mess. Vale. Ahora me quita 65, que está más o menos normal. No sé si me quita 72. Me vuelve a inmovilizar. No puedo llegar aquí atrás a darle la espalda. ¿Por qué? Me pongo aquí sí, pero. Bueno, aquí más o menos lo mismo. Suffer sound strike. Suffer sound strike. My time is now. O sea, justo en la casilla en la que está el tío, no está electrificada. O sea, justamente esta casilla no. Qué bien. Pues confiamos en que le paralicemos y si no, pues hemos metido un debuff. There is no mercy on the battle. Que ya está. Esto no hace daño, apenas. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a esperar. I will end this. Estos son resistentes al fuego. Si me pongo aquí, no llego a ninguna parte. Vamos a ponernos aquí y esperamos. Ay, la cura la otra. Looks like I'm up. Y la cura la otra. Es terrible, terrible. Lluvia de flechas. No, esto no lo hace. No, está esto en medio. Forward. Now I am. Vale, fuera. Now what? Hope you're ready.
este que te Your orders? es brutal, ¿eh? This is the end. Vale. El problema es que perdemos a este también. La cosa no está perdida del todo. Pero es que no puedo hacer nada. Si me pongo aquí me van a llegar los dos igualmente. Vale, pues dado que voy a morir sí o sí, pegaré una hostia a la arquera y ya veremos cómo lo hacemos. Aquí no llego. No tengo ni idea. Desde aquí llego. Dado que le van a pegar sí o sí. Claro, espera, vamos a ver un poquito más cosas. No llego tampoco. Pues mira, Benedicta, toma por culo. Buena suerte, soldado. From where shall we strike? Así que matar a esa tía, no podemos dejarla. Vamos a ir aquí. No, me he equivocado. Me doy la espalda, soy tontísimo, me he equivocado. Me he equivocado. Hope you're ready. My turn. Vale. Sigilo. You won't. 8 personas, madre mía, en directo. Increíble. Gente, lo de hacer directo a las 8 y pico de la mañana funciona. Bienvenidos y bienvenidas al directo. Estamos aquí sufriendo bastante. Let me show you what I've Ay, learned. de verdad. Haciendo un daño insano. Es que no llego ni con ningún hechizo, llego. Sí. No llego a ninguna parte. This is troubling. Vale. Una cosa, voy a darle el ahora a... There is always a way. Vale, voy a activar... Espere. Llego a... No llego. Pero bueno, puedo matarla. Bueno, no creo que pueda matarla, pero... Espere. Vamos a activar esto, que nunca lo uso y siempre me olvida. Serán golpes críticos. Sound strike. Suffer. Sound strike. Voy a usar otro, ¿no? Damn it. A wasted effort. Over here. Vale. Vale. Ojo, Y sobrevivimos, Fight for peace. más o menos. I can still move. Vamos a matar a esta ya. Vale, la cosa es... El veneno... O sea, el veneno este... Espera, ¿cómo? No puedo mirar la tía esta. ¿Cuánto le va a hacer el veneno? ¿Cuánto le quita el veneno? Es que no sé. Es que no sé si jugármela y gastar una poción, porque confío en que el veneno la mate, pero igual no la mata. Ahora sí que está muerta por el veneno, sí, 100%. Foes are O not eso creo. to be trifled with. Y aquí voy a ponerme... Voy a gastar un objeto. Now, my knowledge grows Subo de deeper. nivel. Me curo. ¿Se muere por veneno? Se muere por veneno. You craven bastards and your Muertos en carretilla. Me la vais a pagar al condado. You bloodied my daughter, you bastard. Vale, vale. Bien. Hope you're ready. This one'll hurt. Papá, es que este te quita un huevo. Vale. Este Benedict lo aguanta I mejor. must tread carefully. Vale. Si me pongo aquí, es crítico. Si le meto veneno, victory is within reach. estaría guay. This hurt. Sound strike. Pero I no ha will salido. end this. No ha surgido el veneno.
must find a way. Vale, voy a hacer una cosa. Gasto sucesión para que vaya después de mí. La Ana. Y vamos a pegarle. Básicamente no hay mucho. A ver, podría ufar a Ana también, es verdad. I have your back. You have my thanks. Vamos a hacer eso. We must tread Vale, carefully. vamos aquí. Y le pegamos. ¡Pam! My stratagem is soon that seems to work. ¡Pam! I struck true. Pero no lo matamos. Me cago en la hostia. Bad luck this is. Vale, buena, Mother. Hostia, tú. No tan buena que me quitas esto 5. I was Qué prepared for barbaridad. Qué barbaridad. Veneno 45. Vale, da igual porque vamos a pegar normal. Sound for life. Bien, lo matamos. Vale. Mis muertos en carro mato. Vale, vale. Victory is not yet out of reach. Vale, la cosa es cómo llego a estos dos. Porque los dos atacan a rango. Y claro. This should do. Nosotros no. We must tread carefully. Vamos a activar sigilo. Into the shadows. Una vez más, si conseguimos... Aquí Ana puede saltar, espérate. Vale, y aquí gastamos un objeto para curarnos. Aquí sí que estoy gastando esos objetos porque si no... Madre mía. I must find a way. Este no puede saltar, ¿no? Creo. Yo creo que no. ¿Cuánto tiene de salto? 3. O sea que no... O sea, aquí no llega, ¿no? Es mucho salto. Vale, pero no puedo ponerme ahí. Porque si no, no... Voy a ponerme aquí. Y le pongo esto. Para que tanquee un poco más. Porque Ana sí que se va a carrilear esto. Se han quedado tincherados los cabrones. Pero bueno. Desde aquí puedo atacar con el B. No. Pero desde aquí sí. No, pero da la espalda aquí. No llego. Aquí sí que llego. This'll hurt. Vale, le meto veneno y ahora le meto sigilo. Shadows can Y así, en bucle, no me deberían hacer nada. This is troubling. Creo. Claro, están encerrados. No pueden hacer nada. Claro, lo que pasa es que ahora no puedo romper el sigilo porque no tengo puntos. ¿Cuánto me queda así de sigilo? 2 turnos. Vale, me quedan 2 turnos de sigilo. Pues puedo hacer una cosa. A ver, es un poco tal, pero me quedo así, no hago nada. Espero recargar los puntos. Victory is No not se mueven, yo yet out of tampoco. reach. No, espérate, voy a hacer una cosa. No sé si voy a ponerme aquí. Y voy metiendo veneno. Claro. O sea, no es... No es mala, Meto a este. Espérate, me pongo aquí. Así si me muevo no puedo luego tirar para atrás. Nada, pues esperamos, tranquilamente, paciencia. Vosotros tenéis prisa, yo no tengo ninguna, Ganaremos esto por... ¡Se me ha ido el sigilo! ¿Cómo se me ha ido el sigilo? ¿Por qué? ¿Por qué se me ha ido el sigilo? Victory is not yet out of reach. ¿Qué pasiva era esta de la Ana? De paciencia vital, ¿qué es esto? Recupera PV cuando termina su acción sin moverse y sin ejecutar órdenes. Ya, pero... ¿Por qué se me ha ido el sigilo? Voy a moverme aquí, pero... Espérate, vamos a curarnos. Una poción normal. Now. My turn. Vale, tengo 3 puntos otra vez. Pues lanzo veneno. You won't escape. Y lanzo veneno al otro. Vale. Suffer. Y voy a tirar para atrás. A ver si no me la matan. A wasted ¿Me ha fallado? Bien. No sé si I todo. will end this. Es que Ana es MVP, MVP. Se carrilea todas las peleas. Es impresionante. O sea, es que no
no hay nada que hacer. O sea, con Ana es increíble. Haces sigilo, pim pam, entras, pum, meto cuchillo, saco tripa, me voy, tal. Es brutal, Vale, pues ya está muerto este. Me lanzo. Ah, no llegó. Vale, pues no pasa nada. Pues subimos como cobardes, no pasa nada. Aquí es estrategia todo. Ganamos tiempo y nos recolocamos. Venga. Vale, no se mueven ellos. Vamos a esperar. Vamos a meter los sigilos ahora. Ya nos acercamos. Y se mueven solos por el veneno. Es que no hay nada que hacer. Es que no tienen nada que hacer. Aquí la victoria está segura en nuestra banda. Sí, incluso... ¿Cuánta vida le queda? 20. Yo creo que no hace falta ni gastar nada. Yo creo que se muere solo. Por el veneno. Y si no, pues malo. Fallo mío, pero... ¡No! ¡No se ha muerto por el veneno! Tú que acabo de liar, No se ha muerto por el veneno. Me ha liado un poco. ¿Y este cómo sube aquí arriba? ¿Puedo subir aquí? No. Vale. Vamos a subir aquí. ¡No! ¡Crítico! Uf, ¡qué bueno! La evasión de Ana, Nos está salvando la vida, La evasión. Si me pongo aquí, lanzo veneno a este, lo mato. Lanzo veneno a este y lo mato. Impresionante, gente. Impresionante. ¿Cómo gestionamos, ¿Cómo se gestiona esto? Es que Ana es brutal, Tiene... O sea, la tontería de que puede meter venenos. Que puede... Que tiene lo de la... Esto, lo de 2 acciones, es demasiado bueno. O sea, es que Ana está OP. O sea, darle a un personaje 2 acciones en vez de una es una locura. Solo falta que se pueda mover 2 veces, pero es ya OP. I don't feel like dying today. We'd best run. We won't forget this. House Wolfort owes us a debt, and we'll come to collect before long. Yo que no entiendes cómo nos dejamos con vida, Es impresionante. En plan, 2 veces se van a escapar con vida. 2 veces ya. Now then, what were we talking about before we were interrupted? I think we've had enough discussion for the night. We've recovered the salt, and I'm sure they won't be so bold as to attack again so soon. Let us rest our injuries. Tomorrow shall bring a new day. We must ever look forward to what it contains. Do you have any objections to that, my lord? None at all. Let us make camp. I shall pray that more bandits do not greet us when the sun rises. Recordemos que yo he hecho todo esto del tráfico de la sal únicamente para explicarle a un señor que se le ha muerto, que quien mató a su hijo fue su sobrino. O sea que aquí es donde nosotros hemos de explicarle a eso. Es que es la clave. Escaping through the treacherous mountain pass with nary an injury but to their pride. Hay que explicarle a Esbaroj la verdad. Disguised as common merchants, Y con eso podemos liarla. Si explicamos la verdad, la podemos liar. Pero bueno. Ostras tú, la nieve. Should be just up ahead, but I can scarce keep track of my own head in these mists. We may be walking into an ambush. Anna, scout ahead and... It's too late for that. Nos han pillado. Ostras tú. Don't move. It won't go easy for you if you do. Of course. You'll have no quarrel from us. What? That hair? Mira, Esbaroj, es que hay que contarle la verdad. Frederica. Le contaremos la verdad. Means your companions must be the Wolforts. What in the world has brought you to this? Es que Esbaroj yo creo que es bueno, en el fondo es bueno. Es un tío que está amargado, pero el tío es bueno. No creo que sea malo. Bueno, yo confío en él. Si luego es un traidor como todos, no pasa nada. Yo estoy dispuesto a perdonar. Bueno, menos al archiduque y compañía. Esos no los perdono ni para atrás, pero bueno. Pero bueno. Ya he guardado, ¿no? Vale, ya está. With no choice but to acquiesce to Sorslay's demands,
House Wolffort loads a merchant's cart with contraband salt and sets off across their own homeland in disguise. Pues forma parte del plan. Through benighted forests and desolate mountains, they forge a path, staving off the assault of thievish bandits and finally reaching Estfrost. Estfrost. Upon crossing into new territory, they find themselves surrounded by soldiers clad in black. Madre mía, 7 personas, 6 aquí, increíble. De nuevo, gracias por estar aquí. Bienvenidas. Disfruten de esta aventura, que está bastante guapo. Through the mists, an unexpected figure appears. Svarog Estfrost, Lord of Twinsgate and keeper of his country's borders. Ejército personal del gobernador de Svarog. Claro, tiene ejército personal, Es que aquí está la clave. Si hacemos que Svarog se rebele, podemos tener nuestra propia facción. This is quite the development. My very uncle buying salt outside. Ah, que era el que estaba detrás. The lion's share of the surprise is mine, I assure you. ¿Qué? Who would be aiding me in this illicit endeavor but the noble wolf? Él era el dealer de la sal en Fragualada. Ostras, tú. Of course, I understand. Yo no me esperaba esto, Oft we must travel the only road available to us. And what road has brought you here? Bueno, tiene sentido realmente, porque así jodía a su sobrino. No tiene sentido. What road indeed? My own circumstances have caused me to look outside my humble station to find the means I require. A reckoning is at hand, and I must needs be ready for it. To that end, I must ask. Solo su hijo, ¿no? And pray do not waste my time with mistruths. Do you know who murdered my son? Hombre, que si tenemos idea, chaval. Tus dos sobrinos, los gemelos, Zip y Zape, tú. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? Pero si lo vimos, claramente. Would have me believe that an agent of Glenbrook dealt the fatal blow. That's impossible. A ver. Is it? A ver. You speak as if you were there, Frederica. Un momento. O sea, a ver. O sea, estábamos en las minas. Nos atacaron un grupo de espías que llevaban el puto uniforme del archiducado. O sea, y lo mataron. Mataron a su hijo, mataron a Dragan. Y llevaban el uniforme del archiducado. Y es como, loco, evidente. O sea, lo de Zip y Zape no sabíamos que estaban detrás de Zip y Zape, pero sabíamos que era el archiducado. En plan, que ha sido una cosa del archiducado. Es como, loco, eso sí que lo sabemos. En plan, o sea, ¿cómo puedes decirle? No sabemos quién mató a tu hijo. Hombre, claro, no sabemos la persona que le mató, pero da igual. O sea, sabemos que fue un soldado de Fragualada y sabemos que era del archiducado. Es que estamos tontos, de verdad. O sea, mi plan era venir aquí para explicarle eso. Y se ve que los pasajeros le dicen, no, yo no me acuerdo. Claro que estuviste en sus últimos momentos, porque le clavaron una puta flecha en el pecho y tú estabas ahí viendo cómo le clavaban la flecha. Es que, de verdad, sí, o sea, había elegido hacer esto solo para este momento. Claro, debéis saber quién es. Claro. Tu Fragualada, tu puto sobrino. We were the only representatives from Glenbrook. Exacto, menos mal. Benedict, menos mal. The arrow that killed your son menos mal. by an Esfrosti soldier. Menos mal. Benedict es la voz de la... Me cae mal a veces de Benedict, pero aquí, menos mal, un poco de cerebro. Que me desespera, Me desespera. Your story is convenient, but that alone is no no reason to cree. discount it. Besides, No por ello menos interesante. does offer an interesting perspective on the matter. Hombre, le da un giro interesante. Let us say you have the truth of the matter. Claro. That would mean Claro. Gustadov has been lying through his Exactamente. Bien. That would come as a shock to many, I'm sure. Exactamente. Vamos por donde yo quiero ir. Regardless, nightfall is come. Camp within our gates tonight. Do you believe us? What is there to believe? This meeting never occurred. Vale, no ha salido como yo me esperaba. Porque yo quería tenerlo de aliado. Y no parece que sea nuestro aliado, pero bueno,
Al menos nos ha creído. Tenemos decisión, ¿eh? A ver, ¿hay alguna secundaria? No. Pero toca decisión, que habrá que decidir. Habrá que votar, ¿el qué? So, that's how it went, eh? Glad you came back to us with your head on your shoulders. Given the lies he's been fed, it couldn't have been easy for Svarog to keep his composure. Still, it will be no easy task to assuage his doubts. I fear it may not be long until he gives into his desire for revenge. Ya. Justified or No not. tenemos ninguna prueba para decir. Perhaps. But I very much had the sense that his opinion of Gustadolf was less than favorable. Sí, no tiene gusto. So long as we share the same enemy, there's a chance to build faith between us. I had the same intuition. Would that we could lend weight Otra vez to con our las claims. pruebas. Siempre nos faltan pruebas para todo. There must be something that can sway him. Perhaps a secret will suffice. We have one of great value to the right person. Nuestro secreto. Huh? What are you on about? No. You can't mean... ¿Qué secreto? None would rather see Ah, the del truth príncipe. laid low more than I. If Svarog knew I still lived, we might find common cause. With the No Prince es of mala. Glenbrook behind him, his opposition would be justified. The enemy of our enemy, eh? Wish we had more than a feeling to go on. Yo creo que puede Once the funcionar. secret is revealed, there will be no turning back. It is a gamble, yes. However, this may Realmente be yo, our best joder, and only me da option rabia coincidir to con gain Benedict, support pero from estoy de acuerdo con within Benedict. Westeros. Es el aliado perfecto para luchar contra There is much to la consider. fraguelada. I would hear everyone's thoughts on the matter. Do we keep Roland's secret our secret? Or do we trade it for a potential Yo creo que sí, hay que ally? revelarlo. Al final es que lo de siempre, si es que tarde o temprano se va a enterar, o sea que da igual. Tengo que decidir entre la confianza del gobernador Svarog o poner en riesgo a Roland. Roland lo ponemos en riesgo lo que haga falta, vamos. Debo ir con mucho cuidado de no revelar ni un solo atisbo de nuestro secreto. Quizá hablar con los soldados apostados fuera me disipe las dudas. Vale, tenemos aquí texto. Vamos a primero ir fuera. Vale, fibra. Ojo el gatete. Siempre está el gatete escondido. Vale, pues vamos para acá. Vamos a ir fuera. ¿Te gusta salir? Sí, vamos a salir primero y luego ya. Qué chulo tú. Oh, qué guapo está fuera. Me gusta. El gobernador Svarog estaba muy preocupado por la dama Frederica, ya que está envuelta en medio del conflicto. Nos alegramos de saber que está a salvo, y para el gobernador Svarog es todo un alivio. Perdone que le pregunte, pero ¿puedo saber qué le ha traído hasta el portón de las atalayas? Te responde con otra pregunta. ¿Por qué el gobernador Svarog está involucrado en estos tejemanejes? Bueno, esto me da igual. La elección de proteger a mi casa y a mi gente me ha traído aquí, nada más y nada menos. Discúlpame, pero es un secreto de Wolford y me veo en posibilidad de revelarlo. Vale. Me llevo aquí la necesidad. Nada de lo que deba avergonzarse, así que no veo ninguna razón para ocultarlo, ¿no cree? Me siento como en un interrogatorio. ¿Estoy obligado a responder? En absoluto. Le ruego que me disculpe, no era mi intención. Lo que quería decir es que me pondría entre las cuerdas si tuviera que hablar. Si realmente necesita saberlo, le pido que hable con el gobernador. De acuerdo. ¿Puedo bajar aquí abajo? Sí. Las murallas. ¿Me equivoco o el caballero enmascarado que le acompaña es el ilustre Sir Maxwell? Ahora mismo Glaucoburgo y Fraguelada están enemistados, pero siento una profunda admiración como hombre de armas. Sin embargo, le encuentro mucho más joven de lo que me imaginaba. Sir Maxwell nunca revela su verdadera edad, con el fin de engañar al enemigo. Puedo entender tu sorpresa, es un hombre que se preocupa más que nadie por su imagen. Sir Maxwell aún es joven, resulta muy descortés de tu parte suponer lo contrario. Esta me hace gracia, lo de engañar al enemigo me hace gracia.
Entiendo, debe ser muy difícil enfrentarse a un enemigo del que ni siquiera puedes ver el rostro y del que además se desconoce su edad. Es imposible predecir si atacará usando fuerza o la astucia, aunque era de esperar que la lanza certera ya planeara su victoria incluso antes de la batalla. Es un verdadero ejemplo para cualquier combatiente. La grandeza de la lanza certera es digna de admiración. Pues sí, ya ves tú. Don Svarog nos ha ordenado guardar silencio sobre su visita al archiducado, lo que significa que nadie sabrá nunca lo que pudiera ocurrirle aquí. Le aconsejo que no intente nada de lo que pueda arrepentirse. Ostras, tú. Las amenazas. Aquí no puedo entrar. Pero aquí no hay ningún objeto. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Hostia, he bajado, pero no puedo subir ahora. El gobernador Svarog se sumió en la más profunda tristeza cuando supo que su hijo Dragan había sido asesinado. Bella. Todo por obra del rey Regna y sus ardides para monopolizar las nuevas minas. Debe albergar un rencor infinito hacia la casa real de Locoburgo. Así que en Fragualada se cree que Dragan fue asesinado por el orden del rey Regna. Bueno, en Fragualada y en todos lados, pero bueno. Sin embargo, lo que vimos en la mina fue muy distinto. El problema es cómo convencer al gobernador Svarog de ello. Se trata de un tema tan peliagudo como la muerte de un hijo. Un paso en falso puede suponer el fin. Fue el archiduque quien destinó a don Svarog a este lugar. Todos nos encontramos tan frustrados como él, y apuesto que incluso el archiduque es incapaz de manejarme como desearía. Así que en realidad Fragualada no se caracteriza por estar muy unida. Ahí. Esa es la clave. Hay un objeto. Madera de calidad. Vale. Bien. Vale, parece que ya afuera no hay nadie más con quien hablar. Así que volvemos para adentro. Bueno, este soldado. La mayoría de soldados defienden el portón de las arañas han servido con gratitud de don Svarog durante años. Así que no nos importa para qué esté aquí. Nos basta si tiene su aprobación. O sea, por lo que veo, los soldados de Svarog son muy leales a Svarog. En plan, no tienen nada que ver con... Vale, pues vamos a convencer al grupo. Aquí no tengo muchas dudas. Aquí hay que convencer al grupo para revelar la identidad de Svarog. Así que vamos a explicárselo a Frederica. Estoy segura de que podremos convencer a mi tío de sin revelar la identidad de su alteza. Debemos revelar la identidad de Roland. Pues que hay otras razones para querer revelarla. El gobernador Svarog sospecha de nosotros y la honestidad es la única manera de hacerle entrar en razón. Eso es bueno. La reconstrucción de Welford es más importante que mantener este secreto. No olvidemos que por qué Roland va enmascarado. El archiducado desdeña a los inútiles. Así que debemos demostrar que vale la pena tratar con nosotros. Voy a decir esto. Mi tío es un hombre de palabra. Puede que le encantilemos si vamos con la verdad por delante. Aunque si el archiduque Gusto Adolfo enterara, la vida de su alteza volvería a pender de un hilo. Pienso que es mejor actuar con precaución. Perdóname, admito que aún no estoy del todo convencida. ¿Qué opinas sobre mi tío, señor? Es parte de mi familia, Frederica. Estoy seguro de que habrá entendimiento. Es un hombre capaz de plantar cara a Gusto Adolfo. Dudo que se ponga a anunciar secretos a los cuatro vientos. ¿Esto? Mi tío es alguien muy reservado. No es el tipo de persona que dice mentiras. Y lo que es seguro es que el rencor que le guarda a mi hermano Gusto Adolfo es absoluto. Si le damos a entender que compartimos el mismo objetivo, es posible que salga con nosotros. Espero haberme hecho entender. Has impresionado a Frederica. Madre mía. Soy un don, Soy un don Juan de la palabra, tú. O sea, me llaman el maestro del convencimiento. A todo esto hay nuevos... De Bademecum tenemos nueva información. Vale. Justo esto. Vale. Viajes por Norselia, volumen 7. Puede que haya quien discrepe de lo que diré a continuación, pero en mi opinión, todos los saberes de Norselia se encontrarían al extremo norte, en la gran biblioteca de Fragualada. El archiducado ha apostado, pues, por impulsar su poder mediante el saber y la tecnología, y generaciones de archiduques han recopilado libros y documentos de cada rincón de Norselia, creando así la gran biblioteca. Este repositorio de documentos no hace más que crecer, lo que hace imposible su catalogación. Por ende, es bastante probable que contenga saberes perdidos en la noche de los tiempos. En síntesis, la gran biblioteca es la historia misma de Norselia, un tesoro de conocimientos, así como lo que podría llegar a ser.
Gustadolf, actual archiduque, mantiene las puertas de la gran biblioteca abiertas a investigadores, lo que fomenta el estudio de un gran abanico de temas. Es posible que en un futuro no muy lejano nos sorprendamos con los descubrimientos que saldrán de entre sus anaqueles. A ver si hay algún otro texto. Aunque esto también no aporta mucho este texto, porque ya sabíamos de todo, pero bueno. No, ya estaba. Ya lo teníamos todo. Vale, pues vamos a convencer a Juliet. A ver, es que Juliet va a ser complicado. Cuantas más personas conozcan un secreto, más probable es que se filtre. Que sí, que da igual, que se filtre el secreto, que lo van a matar, me da igual. Es que tampoco. A ver, que me cae bien, pero no tanto, ¿sabes? A ver, hemos fingido la muerte de Su Alteza hasta hace no mucho. No deberíamos revelar su identidad como si nada. ¿Es necesario revelar la identidad de Su Alteza a pesar del gran riesgo que supone Don Seymour? No se puede inspirar confianza sin mostrar cierta disposición, y para ello hay que asumir algunos riesgos. Compartimos querer vengar la muerte de Dragan, pero para convencerle debemos ir con la verdad por delante. Yo creo que esto es lo que... Al no disponer de pruebas concretas, la única manera de convencerle es actuar de buena fe revelándole nuestro secreto. Es muy arriesgado, pero merecerá la pena y también servirá para vengar la muerte del maestro Dragan. Porque le llamas maestro. Bueno, no sé. Podría hacerle una pregunta más, a ver si así logro ordenar mis ideas. ¿Qué piensa acerca del gobernador Svarog, Don Shane, no? Comparte nuestro afán por derrotar a Gustadolf y creo que es posible una cooperación. No. Me gustaría confiar en él, ya que es el tío de Federica. No. Necesita una causa justa para motivar su ambición, así que podríamos aprovecharnos de ello. No me gusta ninguna, la verdad. Supongo que esta. Se ha dicho que no, pero es que esta tampoco me gusta nada. Decir esto. Gustadolf envió al gobernador Svarog al portón de las Atalayas, prácticamente como un destierro. Sin embargo, su implicación en el contrabando de Asal manifiesta que su ambición está lejos de desaparecer. Si revelamos la verdad sobre Su Alteza y le pedimos que luche con nosotros, es muy probable que se alce contra el archiduque. Esta conversación me ha ayudado a aclararme las ideas donde se llaman. Has impresionado. Vale, es que soy buenísimo, Soy buenísimo dialogando con la gente, es impresionante. Vale, aunque está claro que es un enemigo de Gustadolf, Svarog sigue siendo uno más de la ralea elátide. No sé si podemos confiar en Svarog de buenas a primeras. ¿Por qué crees que es mejor contarle el secreto a Zagal? El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo, ¿verdad? Si nos ganamos su confianza revelando el secreto, obtendremos su apoyo. Debemos arrojar luz sobre el asesinato del maestro Dragan, sea como sea. No le he convencido. No sé si contarle el secreto sea suficiente para convencer al gobernador Svarog, dado de lo poco que confía en nosotros. Yo creo que es muy humillante Zagal. No solo no nos creyó, sino que incluso nos llamó asesinos. Lo suscribo y deseo aclarar esta injusticia, pero debemos tener cuidado con cómo llevamos este asunto. En cualquier caso, sigue siendo una lección difícil de tomar. Un patriarca debe ser capaz de juzgar el carácter de una persona. Así que, ¿cuál es tu opinión acerca de Svarog? Federica parecía confiar mucho en él cuando vivía en el archiducado. Por lo menos sabe guardar secretos. Es un hombre llevado por la ambición de rebelarse contra Gustadolf y dedicado en cuerpo y alma a vengar a su hijo. Voy a decir esto. Ese es mi Zagal, pensamos igualito. Vale, igual le convenzo, Svarog guarda un profundo rencor desde el asesinato de su hijo. Si pudiéramos probar que fue Gustadolf la mano ejecutora, no se lo pensará dos veces antes de unirse a nosotros para derrocarle. Merece la pena intentarlo. Creo que estoy casi convencido del camino a seguir. Está reflexionando. O sea, igual no le convenzo, pero yo creo que más o menos puede salir bien. Es 50%, yo creo. Ya, por último queda Ana. Revelar la identidad de Su Alteza puede ayudarnos a ganar el apoyo del gobernador Svarog, pero también nos coloca en una tesitura. No puedo decidir cuál es el mejor camino. ¿Qué opináis vos, mi señor? Vamos a revelar la identidad. Así que creéis que debemos revelar la identidad de Su Alteza. Svarog es crucial para que Wolfo recobre su antigua gloria. No tenemos otra opción que arriesgarnos para asegurar su cooperación. Será lo más lógico por nuestra parte. No tenemos nada más que ofrecerle a Svarog en las negociaciones. Vamos a hacer esto. Tenéis toda la razón.
no se me ocurre ningún otro medio para conseguir la ayuda del gobernador Svarog. Aunque los peligros que conlleva son muy grandes. Si fallamos, nos quedaríamos con las manos atadas. No se gana nada apostado a lo seguro. Soy consciente de ello. 50-50. No le he convencido del todo. Vamos a ello. A ver si he convencido al grupo. Yo creo que... It is time to cast our votes. Do we reveal that it is Roland behind the mask? Or do we keep his identity a secret? Approach the scales of conviction with your token at the ready. A ver, bueno, Roland va a votar, ya sabemos. I wholeheartedly agree. Comparto tus sentimientos y tienes mi apoyo para revelar la identidad de su Alteza. Perfecto. Federica convencida. I agree. No podría estar más de acuerdo con vos, mi señor. Vale, bien. He convencido. I have faith in you. Estoy de acuerdo con usted, Don Seinoa. Debíamos revelar el secreto. Buah, pues si Erador le convenzo, habría convencido a todos. No sé si le voy a convencer a él, pero... He dado alguna que otra vuelta y estoy de acuerdo contigo, Zagar. Buah, he convencido a todos, Primera vez que convenzo a todos de algo. Soy un maestro de la persuasión, es increíble, The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Tengo el don, de convencer. Es impresionante. Madre mía. Pura persuasión, Mira, he conseguido un logro. Por persuadir a todo el mundo para votar la misma opción. Es que soy buenísimo. Soy buenísimo, convenciendo. The only way to win Svarog's trust is to reveal Roland's identity and begin negotiations. Pues vamos para allá. It is decided. Svarog shall know the truth of Roland's identity. Benedict, I would ask that you arrange an audience as quickly as possible. Of course, my lord. ¿Quieres guardar partida? Sí. Prince Roland of Glenbrook lives. It is a powerful secret that could sway the decisions of the other nations. Knowing this, House Wolford asks for an audience with Svarog in hopes of divulging that very information and gaining his trust. Capítulo 10. You must have something of import to tell me. Whatever it is, know that my guard stays. There is something we wish to show you, Lord Svarog, in hopes of earning your trust. Su guardia seguro que es un soplo. Prince Roland. Este mandó loro. They said you perished. Indeed they did. And the rumors will stay that way as long as Gustadolf draws breath. Surely you understand the meaning of this revelation. Indeed I do. Give me time to think it over. Vale. A ver, la secundaria esta que se comenta en la capital. Hombre, el Saikas, ¿no se llama este? Constable, a bird has arrived from our spy at Twinsgate. Ostras. I've discovered a secret ledger in Svarog's quarters. El Saikas este es bueno, An unscheduled merchant company has arrived. Cargo uncertain. I shall continue my investigation. It may be an illicit shipment of salt,
If we can get our hands on both the salt and the ledger, we can expose their crimes. But we cannot be sure of that just yet, sir. Perhaps we should wait for the next report. No. If we simply sit still, we may lose our only chance of getting that evidence. Antes era nuestro amigo este hombre, pero ahora lucha contra él. Formidable forces cannot afford to make a mistake. And it's precisely because he is so powerful that we cannot let these misdeeds go unpunished. Ay, mira, secas, que legal. I shall assume responsibility for whatever happens. Now, we make for Twinscape. Ostras, tú nos van a pillar. Yes, sir. Nos van a pillar con las manos ensaladas. En fin, muy malo. Un poco malo. Vale, pues... Otra vez al portón. Esa misma noche. Leave us. Yes, sir. My apologies for summoning you at this hour. I see now the resolve of House Wolfort. I think it best we both speak frankly. We have decided to stand against Gustadolf, just as you have. The only reason I purchase illicit salt is to amass the power I need to oppose the Archduke. Amigos, que todo tiene... Gustadolf pursues his ideals, and his alone. He even curtailed the might of my house, as if we were not family. I see. That explains Lord Dragan's efforts at the mines. I remember Lord Dragan's words. The future is in the hands of the ardent youth. Sí, Dragan al final tenía mucha ambición y era un poco borracho, pero era buen tío. He was always asking how long I intended to leave Gustadolf. Bueno, nos la iba a liar también a nosotros. Era un poco chantajista, ahora que me acuerdo, pero bueno. Tenía mucha ambición y se la jugaron. No mató su ataque de falsa bandera y encontró el mineral. Nor Wolfort stood to gain anything from his death. Even if there were something to be gained, we would not have acted without preparing for retaliation. But, as you can see from the current state of Glenbrook, the capital was easily taken while merrymaking over the mines. A fair point. But there is someone who could use your son's death for his own purposes. To put the crown within his reach. Exactamente. Gustadolf. Exactamente. Es que... You there! Explain yourself! We found this man eavesdropping. Ah, lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. A spy. Es que... Tío. O sea... ¿Cómo se nos puede escapar todo el mundo? O sea, no, es impresionante en plan. O sea, cada vez que pillamos a un personaje que nos espía o algo así, siempre se escapa. Siempre, siempre. Es increíble. Es increíble. We shall give chase. Huet, alert the others. Además, Huet va en halcón, va más rápido, ¿no? El halcón. Bueno, no sé. There he is. You won't get away. Bien, Huet, bien, bien. Bueno, muy bien. Menos mal, que siempre se escapan, No puede ser eso. Ha habido un asesinato. Dead. I wonder who he was working for. My apologies. This was the only way to stop him for sure. You needn't apologize, Huet. Benedict y los demás están investigando al espía. Me pregunto si ya habrán averiguado algo al respecto. Es inútil, la fecha le hirió de muerte. Es imposible sacarle ninguna información. Podría ser un miembro de la gendarmería de Fraguarada. ¿Sí, tú crees? Yo también llega a una conclusión. Ese hombre podría habernos dado información útil si lo hubiéramos capturado con vida. Mi inexperiencia nos ha llevado a esta situación. No. Has hecho bien en matarlo. Nadie poniendo tus capacidades, Juliet. Tu ayuda en las minas fue esencial. ¿En las minas?
Hombre, las minas y todo este tiempo. Llevamos con Hubert todo ese tiempo. No sé. Nuestra prioridad era que no se escapara. Si se filtra el tema de la sal ilícita y la identidad de Roland, sería un desastre. Yo creo que protegiste el secreto de Roland y cumpliste con creces tu labor como integrante de la Guardia Real. Yo creo que... Bueno, esto. Agradezco sus palabras. Créame que me reconfortan. Seguramente aquel espía estaba investigando el portón de las atalayas. En ese caso, le hemos hecho un favor al gobernador Svarog. Sí, tiene razón. Espero que le ayude a confiar en nosotros. Que nos vean comerciando con sal ilícita no es gran cosa, pero si se supiera que Su Alteza sigue vivo, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Las tropas del gobernador Svarog están comprobando que no haya otros espías escondidos. Sospechoso. Tampoco hay mucho que ver, ¿no? Aquí tampoco. Joder, justo lo digo y justo hay un objeto ahí. Y arcana. Y tenéis de la puerta algo. Aquí he visto algo. Carta de un espía al Vademecum. A ver. Vademecum. Carta de un espía. Joder, vaya carta, ¿no? Informe de... He encontrado un... Además, ha llegado al... Desconozco, pero lo investigaré. Wow, gran carta, impresionante. Me ha cambiado la vida. Creo que mi secreto sigue salvo. Lamento que haya sido a expensas de una vida, aunque sea la de un espía. Por supuesto, Juliet hizo lo correcto. Me gustaría... Son las C para todos. Es tan frustrante. Ya. Fue muy inoportuno que nos sorprendiera justo cuando Su Alteza estaba a punto de revelar su identidad. ¿Lo mandarían para investigar todo el asunto del contrabando? Sí, claramente. Mi trabajo era impedir el acceso a individuos sospechosos. Me avergüenzo de mí mismo. Bueno, pues ya está, ¿no? Tampoco hay mucha cosa aquí que ver. Parece que hemos sorteado cualquier filtración, pero aún así no podemos bajar la guardia. Efectivamente. Peleita, ¿no? Contra la gendarmería. Nivel 16. Poca broma, Vamos para allá, pero... Ostras, tú, ¿no? Que te has subido de nivel algunos personajes, ¿no? You there, don't move. Si perdemos, lo repetimos. Lord Serenoa, what are you doing here? Sir Secrets. Sir Secrets. Constable, one of ours has been found dead. How unfortunate. I shall be taking you lot in for questioning. Throw down your weapons. You there, remove your Tenemos la altura, Nos da mucha ventaja eso. I am sorry, but we cannot comply. You leave me no choice but to have you all arrested. These people are my guests. I will not tolerate such disrespect, even from you, Secrets. I received a report of suspicious movement in the area. It seems the report was correct. I will have to investigate Twins Gate inside and out. I know not who raised the issue, but that makes it no less dire. I shall head the investigation myself. I simply cannot allow it. This responsibility was given to me by the Archduke himself. You dog. Did the Archduke also deem me unworthy of your trust? Constable, do not falter, men. We shall enter Twins Gate by force if we must. Bueno. Ostras, tu pedazo hacha, ¿no? Tiene el pavo este. O un martillo, no sé qué coño lleva. Vale. ¿Dónde está? Ah, qué lo cabrones. ¿Cómo se han puesto ahí? Están bien colocados. Cabrones.
dejo aquí. Y huye de aquí. Vamos a quitar un poco a Ana. Sé que Ana está rotísima, pero vamos a quitarla. Más que nada porque así sube un poco de nivel el resto de personajes. Y en este caso me gustaría poner a Era de tanquea. Y Benedict también quita lo que iba a quitar. Y voy a poner al funcionario este. Tengo un plan, creo, más o menos. Que va a ser ir aquí, a esta esquinita, en esta esquinita con los arqueros, pegarles. Ojo, soldado de élite. Bueno, a ver qué tal, son nivel 16, o sea, no nos van a quitar muchísimo daño, pero bueno. Tenemos un poquito under level, pero bueno. I take orders from no one. Now stand down. Advance, men. We are within our rights to know the truth. That would spell the end of House Wolfort. Stand with Lord Svarog. Let no man... For victory! Y... Forward march! This battle is ours. No tengo rango a nadie. Defeat is not an option. You won't beat me! I'll show you what I can do. No llego a ningún lado. Si me muevo aquí tampoco llego, ¿no? Pues... que se quede aquí, me da igual. Strike while the iron's hot. Este aquí. No need to panic. Cool heads shall prevail. I will end this. Lo que voy a hacer es poner esto de agua, porque esto lo convertiría en mojado, y si está mojado puedo con los rayos hacer cosas. No sería mala, ¿eh? 2 ashes. My time is now. I'll handle this. Svarog. Gustadolf is undoubtedly scheming something. Understood. But first... I'm sorry for this, Frederica. I never suspected a spy in our midst. If our illicit trading is brought to light, everything will have been for naught. I never thought I would receive a scolding from you, Frederica. You have truly grown. Tiene cariño, Svarog le tiene cariño a la Lord Frederica. Svarog, allow me to repay my debt to you here and now. I never thought I would see the day we fought side by side like this. Svarog es el típico que es I buena eagerly gente. anticipate seeing your prowess in battle. Los tengo casi justo donde quería, ¿eh? My duty shall be done. Charge! Time to take flight. Buah, no llego, ¿eh? Aquí sí que llego. Me puedo stunear, ¿eh? Está llamando. Not another step. My pride is my shield. Modo francotirador activado. No sé por qué.
Meten bastante. Si me pongo aquí... Camaradería poderosa. Joder, justo me toca antes de que les toque a ellos. Yo quiero que se muevan ellos, pero bueno. Y esperar. Vale, me pongo aquí. Joder, ¿por qué le toca justamente a estos antes? Vale, esto tengo que poner aquí. No, puedo hacer una cosa. Voy a empujarle, le hago placaje. Pero, hostia, no, pero me muevo. Ahora me puedo mover, ¿no? Otra vez. Me muevo así. Y tú, pues, si puedes curar al grupo, pues mejor. Bueno, no están todos curaciones. Vamos a hacer así. Curamos a este. Esta táctica no sé si saldrá bien, pero bueno, vamos probando. Ataque ígneo, vale. Ahora la idea sería hacer ataque ígneo. No, pues si hago aquí, quito el agua. Vale, pues hacerlo aquí. También está con agua. Así tengo todo rodeado de charco. Cuando me vengan a pegarme, ¡pum! Rayo con todo y los electrocuto todos. Aquí estoy pensando todo. Pienso en 4 dimensiones. Y este pavo no llega. Y aquí sí que llega. Vamos a ir pegando a este. Vale, los arqueros sí que hay que matarlos. Porque esos sí que van a molestar bastante. Vale, ya tenemos uno donde queríamos. Hay que esperar. Hay que esperar el momento oportuno. Vamos a ponernos aquí. Vale, te digo que... Es que claro, es que... Quería esperar un poco, pues que así no... Voy a electrocutar al... Bueno, da igual. No la jugamos, ¿sabes? Ojo, fecha cegadora al arquero, no es malo. Voy a moverme aquí. Con esto me está haciendo un daño a fuego amigo, pero bueno. Invocar lluvia. Este hechizo es bueno, Helada. No, helada no. Ah, sí, con ataque. Me cago en... Vamos a gastar una poción, Shall we begin? Los he movido demasiado, ya no los tengo. Si me pongo aquí y hago sanación, ahí sí que puedo ponerlo. I will end this. Hacérselo así, ¿no? This power will protect Gran us. pilar de fuego. Vale, nuevo hechizo. Guay. Pero no me lo empujes a mí, cabrón. Los arqueros son un dolor de muelas. Vale, ha fallado. Vista de águila. Vale, vale.
Me han reventado. Se queda aquí de momento. No tengo nada que hacer. ¿En serio justo están todos fuera del charco? 8. Golpe de la habitación mágica. My duty shall be done. Very well. Ritual caída de rayo. Vale. Hombre, yo quiero matar al capitán ese, así que... Puedo invocar lluvia también. Si me muevo aquí... No llego. Me pongo aquí, sí que llego, pero me quedo muy expuesta. Vale. Nos la jugamos. The hunt is on. Take aim. For the honor of House Wolford. En verdad está saliendo bastante bien, con lo de la altura y tal, está saliendo bastante bien. Vamos a dar a los arqueros. De hecho, vamos a ir aquí, corte giratorio. Perfecto. Esta tía no tiene de momento nada. Esperamos. La verdad es que el Roland este vamos a verlo, porque lo tengo un poco haciendo nada. Vamos a tirar para atrás. O es que si tiro mucho para atrás. Bueno, aquí. Curación, ¿a quién puedo curar? Voy a curar al chavalito. Vale. Ostras, tú que bien refuerzos. ¿Qué? Ostras, no contaba yo con esto. Ostras, tú. No contaba yo con... Wow. Vaya crítico me he comido. Vale, vamos a movernos. Vale, esto es charco. Vamos aquí. Vista de águila, espérate. Esto de vista de águila, bueno, da igual, ya lo miraremos. Vamos a movernos una casilla más para acá. Bueno, no, vamos a quedarnos ahí. Vamos bien ahí. Vale. Mal rollo. Vale. Vale. Si el otro tiene rayo y tiene rayo, perfecto. Podemos hacer esto y pasárnoslo muy bien. Ahí está, 120. El rayito ahí. Vale, aquí no llego a ningún lado. Si me pongo aquí, sí que llego. Con flecha cegadora. No le he cegado, pero bueno. Este le queda nada, lo vamos a matar. No lo mato. Ostras. Vamos a matar a este, no le queda nada. To lead, look at me learning. Allow me. Vale. Gran pilar de fuego, ¿qué hace? Todos enemigos dentro de un alcance. Vale, se enfila. Hace mucho daño, ¿no? Entiendo. Ah, no lo hemos matado. Let me heal your wounds. Pues le pegamos una hostia. Be gone with you. My growth is plain to see. Vale, buena hostia. Vale, creo que se han quedado sin healers, o sea que bastante bien.
ends here. I shirk from no danger. Come at me! To victory! Vale, menos mal que tiene espalda a cero. Me hace mucho que es un tío con escudo, pero es más bueno con de espalda que de frente. Un poco más para acá. Vamos a ir por el esbaroj este. Ay, por eso no, por el... Aquí. Yo voy a intentar curar al esbaroj porque mete bastante, entonces... Vamos a ponernos más para acá. From where shall we strike? Perish. Vale. Ahí donde quiero. Wonderful. My duty shall be done. Cool heads Vale, shall van a por mí prevail. ya. Vale, vamos a intentar curar al... Allow me. I thank you. Vale, no me gusta bien porque el otro puede empujarla None y... will stand in my way. No es lo que... No es ideal, pero bueno. My lance strikes true for my kingdom. Come at me. Away! Looks like I'm up. Hostia, el Psycras es nivel 18 y tiene 400 y pico de vida. Virgen, ¿sabes? Vamos a matar. Si puedo inmovilizar al que está enfrente de Psycras, se quedarán bloqueados. No podrán hacer nada. Time for some sorcery. Lightning! Forward march. Ah, no, sí que puede pasar. Got your red-handed. Hostia. Ostras, tú. Tenemos un problema. From this range. Me he cegado, perfecto. Vale, tenemos un problema. Defeat is not an option. Death from above. You're wide open. A ver, esto está ganado, creo, prácticamente, pero... No va a ser tan sencillo. Shall we begin? Me he pasado, acercándome. Be at ease. Thank you. I won't lose. My lance strikes true for my kingdom. That's her time Bien, of bien, nada. bien. It's only a flesh wound. Espérate. No llego a esto. Y este casi se empujó la baña a mí. One more. Wow, tremendo, Federica. Como siempre. No need to panic. Vale, buena flecha. Forward march. Your Highness. No.
estamos en problemas. Vamos. Le he debilitado. Vamos. From where shall we strike? Death from above. That hit the mark. Vale, buen crítico. I won't lose. Be gone. Vamos a alejarnos. Cool heads shall prevail. Vale, ¿cómo vamos de vida? Mal. Vale, estamos bastante jodidos de vida. Vamos a curar. Vale. Vale. Let me show you what I've learned. Fin de la acción, vamos a quedarnos aquí. Forward march. Vale, buen empujón. Me es bastante útil. No, pero no te acerques, mierda, se acerca. Buah, vaya criticazos meten, Terrible. This is bad. A ver, podemos hacer el rayo también. Bueno, esto mató a 6, 13 y este 12. I'll make you proud, grandfather. Va, esto ha ganado, La verdad que... A ver, falta el jefe, que he unido, pero... Me gusta el viejo, En plan, para atacar de lejos está muy guapo. Lo malo es que se mueve 4 casillas, no mueve nada. Está muerto ya el viejo, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos para allá. Vamos a buscar al Psychras. I won't lose. I shall do what I can. For one and all. I owe ya. It's one step closer to our hope. Allow me. My duty shall be done. No. Something. Bueno, igual desde aquí puedo lanzar algo. Igual no, por la altura no puedo. Come at me. My turn. I can't lose. I fight for peace. So it falls Venga, to vente. me. Shall we begin? Que nos lo vamos a pasar bien. Go swiftly. I'll keep on then. What should I do? Vale, golpe de rayo. No es inmune. Bien, no es inmune. Lightning! Guay, le he paralizado. Qué bueno. O sea, el chance era abajo y aún así. Vamos a ir para acá para ir a pegar al otro. I won't lose. I will go through if I must. You won't beat me. Claro, lo malo es que justo ahí no puedo. Tendría que dar un rodeo para darle. Qué liada. Push on through. I'll handle this. I fight for peace. Ponte aquí, yo qué sé. Ya miraremos qué hacemos. Let me heal your wounds. Make the most of this. I shall do my best. For the honor of House Wolford. Ostras, más refuerzos, I no. have to keep going. Más refuerzos, no. My turn. No mola eso. Vamos a apartarnos, vamos a ir rodeando por aquí. Come at me. You're in the way. I'll handle this. Buah, se ha curado ya, I fight for peace. Vale.
tampoco le dicta tanto. Vale, no tienen arqueros. Okay. Tiran un poco para atrás, porque no tiran arqueros, así que vengan ellos. Y de mientras vamos a flanquear. Es que ahora se tiran para atrás seguro, pero bueno. Perfecto. Buah, me inmovilizo. O casi. Pues te hago otro placaje, chaval. No, no falles. No, quédate ahí. Gran pilar de fuego. Es que no hace tanto daño. Hace un... Extrañas líneas. I shall do what I can. Make the most of this. Bye. I'll keep on then. For victory. Voy a darle cura ahora que pienso, pero bueno. Defeat is not an option. I'll make that hit the mark. How embarrassing. This is bad. Y este no tengo nada. Pero que lo toca con una lanza, mierda. Buena, buena, buena. Vale, bien, bien, bien. Y lo matamos ya. Damn it. We withdraw. Vale, hay que matar a los rezagados, ¿no? No. Shall we begin? For victory. Defeat is not an option. Now I end this. Ha! That tickled. Vale. None will stand in my way. Pues ha costado, pero bueno, hemos gestionado bien el principio. Creo que ha habido un momento ahí cuando nos hemos acercado demasiado al Psycrash este que la hemos liado un poco, pero bueno. Aparte de eso, bien gestionado. Así que... voy a curar primero. That's the stuff. For the honor of House Wolfort. Prefiero coger el loot, ya que vamos a ganar. Voy a coger el loot. I'll take you on. I will pulverize you. Y ya está. Bueno, ha sido una batallita... Bueno. Se les ha traído, no ha sido fácil, la verdad. Podría haber sido... pero tampoco ha sido tan difícil. Le hemos pasado peor. Sicris, some unfortunate news has just come to my attention. It appears the soldier over there was illegally selling our fortress's resources. He might be the man you were looking for. Hostia, bueno, es raro. ¿Cómo domina, ¿Cómo domina? What do you expect me to glean from a corpse? More than you think. Dragan has taught me plenty. El beef, El beef. This transgression was born of my negligence. Give the Archduke my sincerest apologies. Understood, Sicris? Ojo. Yes, sir. Let us ensure that such misdeeds do not happen again. Me cae bien el Esbaroj, es un tío ahí en plan... Vale, historia de personaje... Vale, es que no me gusta mucho esta de personajes, son bastante malas, pero bueno, vamos a verla. Son bastante coñazo, pero bueno.
Oh, está entrenando. You've gotten better, my friend. Much better. Only because I've had you to train with. And how far behind would I be without Sir Maxwell's tutelage? The Dawnspear himself is my personal mentor. And still you're all but my equal. It's been a while since we last sparred. It takes time to adapt to a new opponent. Perhaps so. Anyhow, I always enjoy our skirmishes. No better way to clear my head after another quarrel with Father. Oh, su padre. Must all three nations be part of this mining venture? I've yet to hear a convincing argument as to why. You do not hear because you do not listen. Hyzant offers nothing but a sliver of their vast riches. Something we could easily do without. I understand the advantage of involving Esfrost. Their expertise speeds things along immeasurably. But Hyzant? Have you at least demanded they lower the taxes on salt? Such a change would be welcomed by our subjects, and enrich their daily lives. We cannot concede everything while gaining naught in return. Surely you see this, Father. It has been decided, and I will hear no more. You presume upon matters you do not comprehend. But Father, I'm just... Now, Roland, if there is nothing else, pray leave me be. I have more important matters to attend to. Yes, Father. De nuevo, o sea, Roland y su padre discutían, ya lo sabíamos esto. O sea, no es... Las historias de personajes no suelen aportar gran cosa, la verdad, pero bueno. If only I'd found the right words. If only I had kept my emotions in check. Perhaps things would have ended differently. Blaming yourself for past mistakes will lead you nowhere. You must look forward for the opportunities ahead. Of course. And I trust you'll be at my side come that time. Just as House Wolfort stands with the crown, I stand with you. I am fortunate to have as loyal a friend as you. As am I. Enough sentimentality. Raise your spear so I can knock it down. You're welcome to try, my friend. Sin más, es que no... De nuevo, no me dicen mucho esas historias, pero bueno. Vamos al campamento, vamos a mejorar alguna cosita. Vale, tú lo tienes que vender. Hay nuevas cosas, no, tampoco. Rompe esto. Vale, a ver. Podemos subir de rango a estos. Buah, agilidad es buena eso que la de rango. Alcance de iniciativa. Aumenta el alcance de primer ataque normal del combate en 2. Bueno, pues eso solo beneficia un turno, pero bueno. Pero gana un punto más de esto. Sí, vamos a mejorarla de rango. It is an honor to serve. Ahora es arquera aérea. Roland este que tiene se mejora en vestida de caballo, inflige daño físico a un enemigo y lo hace retroceder 3 casillas. Vale. Inflige daño físico a los enemigos que estén sobre 5 casillas en línea recta. No es tan mal. A ver, este
Alternativa táctica. La unidad gana un PT en de combate, ¿vale? Otra vez permite que un aliado pueda ejecutar 2 acciones en el siguiente turno. Esto está bastante bien, Y aquí cura estados. Esto me gusta, también. Yo creo que vamos a ir por Gila, Contra ataque físico, bueno, está bien, pero tampoco es que... O sea, bueno, está bien porque se come golpes y tal, pero... Vamos a mejorar primero a Gila, Lo de quitar estados es muy bueno. Es muy bueno. Might I be of service? Hace mucha gracia la Gila, en plan... Lleva como un tapete, así un poco de abuela, Lleva un poco tapete de abuela. O sea, un poco de hercia. Vale, pues... Ya está. De aquí ya está. Y vamos a ver ahora con el herrero. A ver qué podemos mejorar. Mejora de arma disponible. Vale. También para esta. Uff, es que para esta. Esto hay que mejorárselo. Ataques de rayo cuando está lloviendo. Estamos a ponérselo sí o sí. Pero también está bien mejorar a Gila para que cure más estas cosas, ¿no? Si subimos al rango 2, esto supongo curar, aumentará la curación, esto el salto y esto no lo sé. Vamos a gastar esto, vamos a mejorarla. Ataque mágico. ¿Pero ataque mágico afecta a los hechizos de curación o no? Es que si afectan me interesa, si no, no. Aumenta la opción del efecto hechizo aceleración un turno adicional o aumenta el efecto hechizo aceleración. No me gusta tampoco ninguna, pero bueno. Vamos a mejorar a la chamana, a Ezana, con el roble. Ataque mágico, reduce el coste de PT de ritual invocar la lluvia. Uf. O invocar vendaval. Vamos a jugar esto, claramente lo de invocar lluvia. Y luego mejorar un ataque mágico y ya está. Muy bueno esta. Esta está bastante bien. A la Ezana la de llevar más, conmigo porque... Poca broma. Este señor aumenta la precisión, PV máximo. Hombre, la velocidad. No, velocidad no. Ante el vendaval. Bueno, vendaval si lo combino con esta tía. O sea, si lo combino con esta, hago vendavales y tal. Bueno, está bien, pero prefiero ir a rayos. Los rayos me gustan mucho más. O sea, todo el tema de rayos, puedo stunear a la gente, es muy bueno. Comprar. Vamos a ver. ¿Qué vendes? Lo mismo de siempre. Y aquí no hay nada, vale. Vamos a mirar el inventario. Se lo vamos a dar a esta para que empiece siempre la primera y haga la lluvia. Una cantidad pequeña de PVs al inicio de cada turno. Esto se le puedo dar a... Así, ¿no? Para que se cure un poco. Se puedo dar a este. Vamos a quitárselo esto. Inventario. De la suerte se lo vamos a dar. Vamos a cambiar este. Ahora vamos a darle suerte a la... para que haga más críticos. Y ya está. Tenemos aquí combates disponibles, supongo. Sí, han llegado nuevos. Vale. Portón del castillo. Vale, podríamos hacerlo, pero bueno, tampoco... vamos a seguir la historia. Ya, esto lo haréis fuera de cámara, tampoco... Prefiero hacer en directo las
la historia y demás, y lo secundario ya lo hago por fuera de cámara. Pues como no me aporta nada, solo es experiencia y demás, pues ya está. Thank you for your help earlier. Think nothing of it. We walk the same path now. And together, we shall bring down Gustadolf. It seems we've managed to dispel any doubts you had in us. I do not know what happened in the mines that day, but your words and Gustadolf's do not align. And I cannot bring myself to believe that Gustadolf did not have a hand in Dragan's death. He has always been willing to do whatever necessary to see his ambitions through. Indeed. We've investigated the spy's quarters. It appears he was working for Sikris. And his forces are directly under the Archduke's command, meaning the man behind the curtain is without a doubt Gustadolf. This may be yet another ploy to destroy me, just like my son's murder. Lord Dragan was vital in our plans for peace. Yet he did not bother to hide his ambition before Gustadolf. Perhaps he inherited that senseless pride from me, the child of a concubine. El hijo de una concubina. What a fool I am, bringing death upon my own son. Uncle. But no matter how I despair, my son will not return. So I must fulfill his wishes in his stead. Agreed. I must defeat Gustadolf for my family. I shall fight by your side. Vamos ahí. Tenemos un aliado. Take this as repayment for the cargo. This is far too much, Lord Svarog. The remainder is for your army. Use it when the time comes. We cannot thank you enough. Bien, 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 bien. Hola, 10.000. These tough times are not over yet. We could not win again. Indeed. But if we can learn about what he's plotting, we may stand a chance. I will continue to be salido la jugada bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que luego con Duran gira no sé qué va a pasar, pero bueno, aquí en este caso ha salido bien. Ah, perfidia. Pues volvemos para casa, ¿no? Volvemos a Wolford, ¿o qué? Serenoa delivers the salt to Svarog, a powerful minister of Esfrost who secretly wishes for Gustadolf's defeat. After learning of Roland's identity, Svarog swears to fight beside House Wolford to bring down their common enemy. Gustadolf's power grows greater by the day, but House Wolford is not idle in the meantime. They look to strengthen their own forces, slowly but surely. After seeing the illicit salt to Esfrost, Serenoa makes haste to Hyzant. The Holy One has invited both them and Sorsley End to the palace. Uy. Buah, nos van a traición. El Sostru nos la va a liar. Va a decir que es cosa nuestra, que nosotros éramos los que llevábamos la sal, seguro. Uy, la capital, ¿eh? Aquí donde tiene a la gente esclava, ¿no? Qué cambio de repente, ¿eh? Del frío helado al desierto ardiente, ¿no? Lord Serenoa Wolfort, we are pleased to have you in the capital. Well met. Are you attendant to the Holy One? I do have that honor, yes. I am afraid preparations for your audience are still underway. Pray wait a while longer. Conocer al rey o reina de este. There is no rush. Your patience is appreciated. We shall find you once we are ready. We should take this chance to see the city. We still do not know why we were summoned.
Rumors, fickle as they may be, may help us steel ourselves for what is ahead. Somehow, I doubt that the commoners are privy to the thoughts of the goddess. Still, it would do us well to acquaint ourselves with her subjects. For the sake of our budding relationship with Hyzant, if nothing else. I agree. Then shall we split up to cover the most ground? I have a mind to visit the source. Ostras, tú. As you wish. Once we have finished, no vayas a la fontana que igual te encuentras a todos los rosé un poquito esclavizados. Pero bueno. This country is quite pleasant, isn't it? Not a dour face in sight. Quite the opposite, in fact. Qué felices son con tan to see poco, their smiles, you would think that inequity, envy, and jealousy were things of fairy tales. A well-governed populace is a happy populace. Or so they say. Just an example we could learn from, methinks. If I may speak plainly, I find it somewhat unsettling. Unsettling? How so? Smiles do not always show joy. Is it truly possible to sate the wishes of every woman and man? Are you implying something nefarious is behind all this? Ojo. Not necessarily. However, I was taught that for every laugh, somewhere a tear is shed. This country was not built without its share of sacrifice. Of that, I am certain. Bueno, que tienen a un pueblo esclavizado, I understand ¿no? your hesitation, Anna, but I think it is unfounded. A country who cares for its citizens is cared for in turn. It needn't be any more complex than that. Ah, pues tienes a un pueblo esclavizado. Normal So, que otros estén did you discover odd of value? We did. The rumor on everyone's lips is that Minister Sorsley has brought House Wolfort to heel. News travels faster than I would expect. That may very well be the reason for our audience. If so, then the time may soon be upon us to decide if we are loyal to Hyzant or otherwise. I will wander the city a little longer. I shall return soon. It's as we feared, milady. None but Hyzantians can enter the source. I see. I would have liked to see where my mother was raised, and where she spent her final days. Her final days? She died here? Many years ago. I know little else of the circumstances of her passing. Ostras. I thought she escaped this thrice-forsaken place. She did. She fled during the chaos of a Rosellan uprising in the midst of the Salt Iron War. It was then that she met my father, the former Archduke. And from their union, I was born, a daughter of Esfrost. Then how'd she... No. Was she captured? Me llevan a la fontana, entonces. In a way, yes. Esfrost was forced to surrender her, or take responsibility for the war's outbreak. And then, well... What a damned farce. La tuvieron esclavizada ahí en las minas de sal. I was lonely and heartbroken, but the pendant she left me shone the way through my darkest days. Can't tell you how sorry I am. And dark days there were. Esfrost was her home, but there were those who would not let her forget her ancestry. That she was able to ignore her detractors speaks to the strength of her character. That she excelled in her studies does even more so. You flatter me, Gila. I would never presume to do such a thing. My lord, I kept your better half safe for you. Thank you, Eridor. Did you learn aught of interest? We did. It seems all members of the Saintly Seven have gathered at the palace. All of them? Could that have something to do with us? Perhaps, though it certainly bodes ill.
In any case, it is clear that we are expected to honor the Hierophant's request for an audience. Demand may be a better word to use. Then perhaps we should return before the attendant comes to seek us out. Pues vamos a ver. ¿Dejarán ver un poco la ciudad o qué? Parece que no. Aquí está la fichita esta. Ah, aquí está. Ah, pero eso no lo han citado entonces. House Wolford has not a single heroic deed to their name, yet the Hierophant grants them audience. Uy, no lo han llamado Sóstulo. As if they are worthy to stand by my side before Así the se Holy llama. One. What is the meaning of this? Perhaps there is no need to take a Calígine. Perhaps you are being honored. Ostras, este es nuevo. Calígine Mistier, cronista de los 7 ungidos de Dunálgida. El cronista de los 7 ungidos de Dunálgida se encarga de compilar la historia completa del credo de la diosa. Uy, uy, uy. You did bring a formidable ally into the flock, after all. That is a curious interpretation. Uy, uy, uy. Como traman todos, ¿eh? Todos traman. The others in the order are breathless with jealousy at your achievement. They have spoke of naught else since the news arrived. Buah, es una trampa esto. Yo creo que es una trampa para matar a Sóstulo. The Wolfords were lost, sniveling, begging for a hand to guide them. The others. Sí, pues se llevó el mérito el otro, se llevó el mérito el. ¿Cómo se llama? Soon you will have the ear of the goddess. You will be the envy of Hyzant. It is well past time for that decrepit Edor to Pues Sóstulo lo van a matar, pero clarísimamente. Y a nosotros nos va a caer una trampa, ¿eh? Esto es una trampa. At last, I shall see that you have a place in it, Tenebris. A mí el Calígine este creo que no trabaja para Sóstulo, ¿eh? What a gullible. Es pobre ingenuo, es que se ve venir, ¿eh? Se veía venir. Lo que pasa es que no sé muy bien, porque nosotros también vamos y somos cómplices, pero bueno, nos la van a liar, pero bueno. Todo el credo. I, Sorsley End, have brought Serenoa Wolford to answer the summons of the Holy One. Nos han pillado, nos han pillado. Very good. Then let us begin forthwith. Idor del Mira, vicario de los 7 ungidos de Dunálgida. El vicario de los 7 ungidos de Dunálgida es la única persona que puede escuchar a su eminencia. Hostia, que su eminencia. Ah, está detrás del toldo, the Holy One and the Goddess, I shall begin her inquiry into the misappropriation of our nation's salt. Listo, nos han pillado. An inquiry? Hombre. Serenoa Wolford shall be questioned first. Es que... Sorsley End stands accused of forsaking the goddess's blessing, of abusing his station to indulge his own insatiable appetites. You, Serenoa Wolford, stand accused of aiding his plot, of sullying your own hands by transporting his ill-begotten wares. I stand accused? On what grounds, Edor? Minister Sorsley, I would advise you to temper your words in the presence of the Holy One. You would dare chastise me? For generations, the goddess has entrusted House End with her salt, the lifeblood of our nation. Entiendo que los Sires son estos 6 más el oráculo. I have treated my duty only with the utmost respect. Just hearing these outrageous charges makes my stomach churn. Y seguro que Lázaro los libros de contabilidad. Then I shudder to imagine your condition whilst you pen these ledgers, delivered to us by one of the soldiers from the source. I thought the numbers were quite odd, and when I compared them to the ledger at headquarters, I quickly understood why. Forgive me, Minister Sorsley. Staying silent would have meant my death. Your death?
How swiftly your underlings betray you under the slightest pressure. Now, if you are very well finished, let us continue. Lord Serenoa, did you aid Sorcerer in these crimes? Aquí habrá que decir la verdad, ¿no? Aquí no. Answer with the understanding that falsehoods will be treated as affronts to the goddess's mercy and punished accordingly. A ver, pues dimos la verdad, ¿no? I understand. It is true. No puedo elegir. Sorcerer peddle his salt. Serenoa, you cur! Toma. Ejecutar el acto, Madre mía. Qué guapo, deja el reguero de sangre, qué chulo. No me había fijado, buen detalle, Bueno, pues no van a ejecutar a los otros también, ¿no? ¿O qué? On behalf of all Hyzant, I thank you for helping us excise this rot from our nation. Be that as it may, the fact remains you bear some responsibility in allowing that rot to fester. Such misdeeds must be answered for. Ya, imagino. You should have come to us immediately upon finding out his true nature. You had ample A opportunity. ver, este, Cancel Filante, magistrado de los 7 ungidos de Dunalgida. El magistrado de Dunalgida, miembro de los 7 ungidos, gestiona todo ordena con la seguridad de la Sacra Sede. I Calvo de admit the fault cojones. is ours, but it was not a judgment made lightly. We had to act to protect our home and our people. It was the only way to prevent the loss of both. Your plight has not fallen on deaf ears. However, a crime committed under duress is still a crime. For that, I have no words. Only hope. Hope that you will find mercy for us. For my people, I beg of you, allow our house to enter the protection of the Holy One. You love your subjects deeply, that is plain to see. Very well. I shall state your case to the Holy One on your Ostras, behalf. vamos a hacer subordinados de estos. ¿Quién será el oráculo, tú? Qué misterio, ¿no? ¿O cómo será? Serenoa Wolfort, heed well the words of the Holy One. Your house safeguards the very heart of Nozelia, and the Wolfort name is known near and far for its fierceness in upholding its duty. The Holy One believes it would be a great loss if your home were to fall victim to Esfrost's ambition. The Saintly Seven has just recently bid farewell. Joder, los to one 7 of its ungidos, members. No sé si me mola mucho, pero oye, está guay, está curioso eso. Would take it. My lord, this... However, there is the matter of the Roselle that dwell within your borders. Ya. The Holy Habrá One que would see elegir, ¿no? them returned to the flock where they belong. No. Their home is in the source, our holy land. No vamos a hacer They eso. are descendants of criminals and worse. No. Esta Their justicia, lot este racismo is to offer sagrado, themselves este to the goddess, so that the sins of their forebears may be cleansed. fumáis, tío. The Holy One would see all Roselle serve her in penitence, such is her will. You would have us betray the Roselle under our protection? Such mortal judgments are not her concern. The goddess has spoken. No. Es curioso, ¿eh? Elegir que sí forma parte de los 7 ungidos. Es curioso eso. Pero no voy a aceptar esto. Serenoa, will you surrender the Roselle to Hyzant? No. I don't know. Habrá que votar, ¿no? As you are doubtless aware, Lady Frederica, the vow of Lord Simon himself binds us to protect them. Alas, our house is not what it once was. Is that a reason to cast aside its honor? My father, as well, likely had a hand in orchestrating their protection. Vamos a aceptar esto. Vamos a unirnos a los racistas, tú. Ah, my friends, I apologize that we once again meet under dire circumstances.
You face a difficult choice, one I do not envy. Have you decided? This was your plan from the beginning, wasn't it? Plan? We did as you asked and brought Sorslay's indiscretions to light. You knew it would not end at that. Eso es verdad, Buen punto, Frederica. Buen punto. Lest you misunderstand, allow me to illuminate your position. You are not the noble hawks you think yourselves to be. You are vultures, feeding off the scraps of Sorslay's corpse. You've got some nerve. I speak from experience when I say that the title of saint is not to be worn lightly. Are you prepared? Prepared? For what? Doubtless you are aching to break free of your fetters, to take wing and soar. To do that, blood must be spilled. The blood of enemy, friend, and self alike. Your freedom lies at the end of a trail of dead. If you are not prepared to make that journey, to endure that sacrifice, then cast aside your pretensions and grovel. No, yo no he hecho toda esta movida de independizarme de los de Fraguarada para ahora meterme como subordinado de estos. No. Estamos con lo mismo, no derramamos sangre, no sé qué. Bueno, ya, pero es que, macho, es que no vamos a vender a un pueblo entero a las minas, tú. Parece deleznable, tú. Y una promesa que le hicimos a nuestro padre, así que... Bueno, nuestro padre hizo una promesa al pueblo. In his time, Lord Simon protected the Roselle who fled Hyzant, and the village they established within the Wolffort domain. 30 years have passed since then. The Hierophant uses the illegal salt trade incident as leverage to demand those Roselle be sent to the source, where Hyzantian faith dictates they must reside. No, seguís cinco personas aquí, madre mía, found guilty at the trial, espero que estéis disfrutando de este increíble directo. Con muchos giros de guión. Thus, with House End ruined and a vacant position among the Saintly Seven to be filled, rumors of House Wolffort's ascendancy start sounding more credible than ever to the people of Hyzant. Las violencias que se hacen bajo el sol. Claro, es que eso es lo... Todo el tema del pueblo rosé a mí me parece un poco... Vamos, vender. No me gusta. Lord Serenoa, I believe it may be in our best interest. Benedict siempre va a la opción más hija de puta, a rendirnos siempre. Que no. Que además los rosé los podemos entrenar, eran muy buenos cazadores, ¿no? Pues que luchen con nosotros también, coño. And secure House Wolffort's safety. If the situation calls for force, well, we must be prepared, to borrow Minister Exham's words. I see. Give me time to think over the matter. Vamos a la guerra si hace falta. Podemos tener al pueblo rosé liberado. Los podemos liberar. Tienen un ejército de rosés. She left for the source with Prince Roland. She said she wanted to see where the Roselle live for herself. Ah, indeed. Byzantine law requires all Roselle to make their home at the source. Claro, es que es eso. She is most troubled over this, Lord Serenoa. Please, if you could... I understand. I will make for the source at once. Al final sí que podemos ir a la fontana de sal, entonces. Pensaba que no. Pensaba que no se podía. Que podríamos hacer una guerra civil en plan con esto. Uy, aquí tenemos eventos, A ver, ciudad capital del reino. A ver qué se comenta de la ciudad capital del reino. Hombre. Ah, este es el deterioro, ¿no? Uy. Silvio Tellior, I presume? Bailarina cautivadora. Who might you be? El Teriol este. Someone who brings good tidings. Que no podrá rechazar. Uy. I am ruined. Who would want to offer me anything? Alguien cayó tan bajo. It is Minister Idor's wish. Will you hear me out? Vicario Idor. One of the saintly seven. Seven. Antes, sí. Then you are Hyzantian.
My master is eager for your assistance, as you are quite close to House Wolford. ¿Qué están tramando estos, Thalos, thank you for making the necessary arrangements. No need to thank me. I am your Prime Minister, after all. I have made sure those with any power in Glenbrook understand their place. They will do as we command. Then everything is in place. It is time. Is there nothing I might do to aid you, brother? If there were, I would tell you. And the consortium, Thalos? Oh, I expect we shan't have any trouble from them. Se van a matar zipizape, ya a veréis. considerable sum to stay Se van a on matar board. entre ellos. Good. Now it is just a waiting game. I wonder how long the Byzantines will last. O sea que Dunalgida tampoco lo está pasando tan bien, ¿no? En plan... Es que... podemos intentar liarla, ¿eh? Yo voy a intentar luchar con independencia, ¿eh? Porque... I'd only like to glimpse the goddess's sacred grounds for myself. It won't take but a moment. That may be, but outsiders are not permitted into the source for such frivolities. And you are Roselyn. You ought to understand the teachings better than anyone. Hijos de puta. Frederica. Que como puedo unirme a estos tíos si son súper racistas. Forgive my impulsive behavior. There's nothing to forgive. I too wish to learn more of the Roselle and Hyzant. Not knowing would make my decision easier, but still I feel I must. Serenoa? From House Wolfort? The very same. Lord Serenoa Wolfort. The one who will assume control of the salt trade in short order, as House End once did. Es verdad. To that end, we are here today for a preliminary inspection of the grounds. So the rumors were true. Coño, otra idea. Coño, es verdad. Si nosotros controlamos la sal. Are you refusing the newest addition to the Saintly Seven entry into the source? Si nosotros controlamos la sal y las minas. Of course not. Controlaríamos el pueblo rosé. Right this way. Y lo tendríamos juntos. Y puede hacer una revolución o algo así, ¿no? Hostia, es que no sería mala esa, ¿eh? O sea, si nosotros controlamos la sal y las minas, claro, podríamos liberar a todos de golpe y hacer una guerra civil que nos podía dar la victoria. Que no sería mala idea esa. Lo estoy pensando ahora y hostia. Pobrecillos. All right, you Roselyn wretches, time for worship. Minister Edor of the Saintly Seven himself will be giving the sermon today. You should be thankful. Heed his word, and your sins shall be cleansed. Roselle, do you know why you are imprisoned at the source, condemned to toil? It is because your ancestors committed the most heinous of sins. Habéis heredado vuestros antepasados, que es una gilipollez terrible, o sea, terrible. They schemed to seize control of the salt that the goddess bequeathed to the people of Norzelia. They seized the source for themselves, wresting every last grain of salt from other peoples, desperate for the resource.
Using the salt they hoarded as a shield, they terrorized the land, destroying any who stood against them in their thirst for domination. Fanned by their greed, the flames of war long ravaged our land. Countless innocents lost their lives. What a terrible, arrogant people. Their cursed souls dwell within you. Es que no puedo irme a esta gente, tío, son malísimos. Indeed, the proof is in the very color of your hair. The same red as the blood that flowed from their countless victims. Our people sinned against the goddess. We are a detestable blight upon Norzelia. Oh, goddess of salt, please, forgive us our sins. Forgive us. Do not despair, for the goddess of salt is ever merciful and kind. She grants even the worst of sinners, even you, a chance to atone. That atonement will only come through hard work here at the source. By quenching this earth with your sweat, by giving your lives to this labor, your cursed souls will be cleansed and welcomed back to the goddess's side. Only then, when your sins have been washed away, can you hope to be reborn into a pure body and once again walk upon Norzelia. People of the Roselle, surrender your lives to the source and give your thanks to the great goddess. O goddess of salt, for you I give myself, stained with sin as I am, to the source. Ay, también se los creen esto, les hacen creérselo también. You for granting us the chance to atone. Madre mía. Thank you. Thank you. That is enough. Now take that gratitude and turn it toward your work. I cannot believe what I'm seeing. This is atonement? And the Roselle accept it as a fitting punishment? Even if that story Idor told is true, no sin warrants this kind of cruel retribution. Hyzant maintains control over Salt now. Are they then not guilty of the same crime? You are right. But this is as the goddess of salt commands, is it not? Ya no me voy a unir a esta gente, tío. No me voy a unir a esta gente. A ver. Uy. Vale. Eso hay que ver lo que sucede en la fontana con mis propios ojos. Pues ya lo ves. Todo mal, ¿no? Estas labores no son sino un honor que nos permite enmendar nuestros infames pecados. Pobrecillo. Señor, yo no he trabajado de otra cosa. Esto es lo único que sé hacer. Hace mucho ya tuve camaradas que quisieron darse a la fuga, pero hemos aprendido la lección. No volveremos a intentar rebelarnos. El perdón de la diosa nos absolverá de todos nuestros pecados. Chorradas, tú. Amulito de fortaleza. Ojalá nos traigan agua hoy. Joder. Los Rosé viven aquí en condiciones totalmente infrahumanas. Ya veo, ya. Tengo que cargar con esta sal. ¿Cómo permiten que este hombre trabaje en un estado tan deplorable? Fatal, pobrecillos. Aún no han encontrado a un sucesor para el cargo de exmaese Solstulo. ¿Qué panorama tan halagüeño? Vamos. ¿A quién acudiríamos cuando haga falta resolver un problema? Es normal que no tengamos un sucesor todavía. A uno de los 7 ungidos no se le puede colocar tan a la ligera. Por ahí se rumorea que van a ascender al muchacho de Wolford, como si
como si ponen a su mozo de cuadra, pero que se den vida y pongan a alguien. Es decir, que yo retomaría los deberes de Solstulo, y si consiguiera entrar a los 7 ungidos. Claro, es que... Una parte, digo, igual podría unirme y desde dentro liarla, ¿sabéis? Podría liarla y hacer una guerra civil desde dentro. Pero por otra, pues... Está como muy mal, ¿no? Esto. ¿Qué hacéis ahí parados? A trabajar. Atajo de inútiles. Ah, usted es Serino de la casa Wolford, ¿me equivoco? Lamento que hayan tenido que ver una estampa tan miserable como la Ralea Rosé. Aquí es donde cumplen la penitencia que les corresponde por sus pecados. Joder, macho. Registros de los Rosé, los documentos, a ver. Inventario, no. Vale, bien. Registro Rosé, número 18.561. Trabajo estimado completado. 850, bueno, 82, trabajo estimado. Y el 3, no completado. Ha recibido 3 azotes como escarmiento. Es que está fatal. Número 18.729. Ha incumplido con la mayor parte del trabajo estimado. Ha recibido 5 azotes como escarmiento. 18.730. Ha trabajado... El trabajo estimado no completado tras 3 días. Ha recibido 10 azotes como castigo. Alimento y agua recibidos en un tercio. 18.814. Trabajo estimado no completado tras 10 días. Presenta un estado físico deteriorado e hipertermia constante. Alimentos y agua cortados en su totalidad. Madre mía, tío. Pero no puedo ir a esta gente. Son inhumanos. 18.815. Fallecido. Niño de 9 años enviado a trabajar en su lugar. Trabajo estimado no completado. Ha recibido 3 azotes como escarmiento. Madre mía, tío. La Ralea Rosé se pasará toda la vida sacando sal de la fontana para redimirse de los pecados de su sangre. Son seres inferiores a nosotros, que creemos en la bondad de la diosa. Creo firmemente en que todos humanos son iguales al nacer. Es la vida lo que los distancia entre sí. ¿Qué es que eres diferente? No te concibo así, la verdad. La fontana es la base de las riquezas de este país. ¿Por qué solo los Rosé la trabajan si es más beneficioso para que todos colaboren? Pues yo lo lamento. Pues yo lamento ser tan franco, pero la tamaña estupidez solo puede salir de alguien que no cree en su gracia. Y no de cualquier ateo, no, sino del joven señor de la casa Wolford, quien no ha gozado sino de bendiciones desde su nacimiento. Explícame, pues, por qué el oráculo ha tomado la bondadosa decisión de ofrecerme un puesto entre sus 7 ungidos. Un hombre como yo no alcanza a comprender los inescrutables designios de su eminencia. Someten tanto a niños como mayores, sin distinción alguna, a trabajos vejatorios que tienen la desfachatez de llamar redención. A los que desfallecen de tanta carga de trabajo ni siquiera les pagan su exiguo jornal, ni los criminales los tratan con tanta maldad. Los Rosé de Dunálgida están en condiciones mucho más horrendas de lo que hubiera podido imaginar. Ojalá pudiera liberarlos, pero su guardia es tan precisa que parece imposible. Comprendo por completo tu rabia, pero debemos recabar toda la información que podamos. ¿Qué clase de igualdad somete a sus ciudadanos a este trato vil? Dudo siquiera que los conciban como humanos, exactamente. Exacto, por supuesto que lo llaman igualdad, pero porque solo contemplan como iguales a los creyentes, así como ven natural la discriminación contra los ajenos. Hay una contradicción manifiesta entre las bondades de la diosa y las acciones de sus devotos dunáricos. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, se han convertido en una nación muy poderosa precisamente por su fe en el credo de la diosa. A ver, no es por su fe, es porque tienen una puta fuente de sal infinita. Más que otra cosa. Ajorca de movimiento. Vale. Pues ya está, nos vamos. Vamos al campamento. Ahora tocará votar, supongo. Tocará votar. This is more awful than I imagined. Will you still send any Roselle in the Wolford domain here? Force them into a life like this? It isn't right. It isn't just. I don't care that it would ensure our own safety. Indeed. It would be unforgivable.
What is just is constantly in flux depending on the circumstances. That said, protecting people is always the right thing to do. Wouldn't you agree, Serenoa? I feel the same as you both, but... My apologies. I didn't mean to place all the blame on you. Still, we continue stumbling on the path before us. Que no vamos a caer, que no vamos a caer tan abajo, que no vamos a rendirnos. Serenoa and his retinue return to their domain, their every step weighed down by the heavy task Hyzant has placed upon them. Elsewhere, the newly restored kingdom of Glenbrook begins to take action under Queen Cordelia's leadership. Atacan, ¿eh? The kingdom issues a joint proclamation with Esfrost against Hyzant, halting all trade and severing diplomatic ties with the Holy State. Vale. Vamos a dejarlo por aquí, creo. Vamos a entrar. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a escuchar esto y lo dejamos aquí. Esfrost and Glenbrook signed an agreement denouncing Hyzant. Word only just arrived, and it is no mere rumor. They've issued a formal proclamation. Preposterous! Gustadolf must have forced Cordelia's hand. This is sure to make Hyzant cease salt shipments to the consortium. All this denouncement will do is hamstring Esfrost and Glenbrook both. My brother, Gustadolf does not fight battles he cannot win. I'm certain this is part of some greater ploy. I feel all of Norzelia stands on the precipice, but of what I cannot say. Each nation is making its move. We too must take action to secure our position before it's too late. By which you mean expelling the Roselle? To protect the Wolford Benedict domain siempre and va its people, a... no one would dare hold such actions against you. Lord Serenoa, proteger a sus you must gentes. make a Recordemos decision. que los rosenos pagan impuestos, así que son nuestras gentes. Si pagan impuestos son nuestras gentes. O sea, no son otras gentes, vale que viven en otro pueblo, pero están en nuestro territorio y nos pagan impuestos. The Rosellan are forced into back-breaking labor. No decent man would condemn another to such a fate. But if we refuse the Hierophant, we will face the same dire consequences as House End. Que bueno, pues lucharemos. Should that happen, the Roselle would still be lost, would they not? Then you think it is right to sacrifice the Roselle to save Wolford? No one is saying it is right, but a decision must be made. We must prioritize our own survival. That much should be clear. And survive we shall, if we can secure Hyzant's aid. Unless you know of another way. Que no, que no. Serenoa, I beseech you, not as one with Roselle blood in her veins. Que sí, que bueno, vamos a ir con ellos. Vamos a ir con los Rosé, o sea. You cannot give up the Roselle to Hyzant. Vamos a ser tampoco unos monstruos, porque es... Una cosa es traficar con sal, otra cosa es... But we cannot debate this forever. It is time to decide. Once more to the scales of conviction. De la balanza de la convicción. Necesitaremos el apoyo del oráculo y de Dunálgida si queremos establecer el reino de Glaucoburgo. Pero para ello tendríamos que enviar a Rosea a la Fontana. Mostrar lealtad. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. En este debate. Vamos a... Sistema, menú principal. Orden de partida así. Vamos a dejarlo por aquí.
en este debate y no sé si sigue esta tarde o otro día, no lo sé. Pero por ahora es suficiente, que llevo un rato ya. Ay, estoy cansado. Así que nada, gente, muchas gracias por venir. Hoy hemos estado bastante gente, no ha habido mucha actividad en el chat, pero ha habido mucha gente por lo visto. Hasta 7 u 8 personas he visto. Así que bastante guay, espero que os haya gustado y seguiremos en el próximo episodio en el que decidiremos si vendemos al pueblo rosé para formar parte de los ungidos o, por otra parte, nos vamos a resistir y ayudar al pueblo rosé. Yo seguramente votaré por... Intentaré hacer que vayamos a por los... O sea, mantener a Rosé, porque no, me parece un poco inhumano ya, pero bueno. Veremos cómo acaba la cosa. Igual puedo fallar en convencer al grupo, eso ya lo veremos. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio.